Bien, pues tal como habíamos avanzado, tenemos hoy en primera fila al licenciado Roberto Rodríguez Marchena. No es la primera vez que viene aquí, así que ya prácticamente es un retorno. Así es. Encantado de tenerte por acá. Sobre todo, él es el vocero oficial del licenciado Danilo Medina. Y bueno, este domingo fue de risas para todo ese equipo de gobierno y claro, lógicamente para el propio triunfador, que tal como se había pronosticado, obtuvo una victoria realmente decisiva, concluyente, apabullante, hasta el punto que bastó el primer boletín para que los otros tres precandidatos acudieran inmediatamente a felicitarlo y a reconocer su victoria. Creo que un hecho muy importante es ese, porque a diferencia de lo que ocurrió en el PRD, donde por el contrario la victoria de Hipólito Mejía fue cuestionada de inmediato por Miguel Vargas Maldonado y dio lugar a un tenso y posterior y desagradable proceso de confrontación. Aquí ocurrió todo lo contrario. Aquí inmediatamente mandaron una señal, un mensaje muy importante para la militancia de los simpatizantes del PLD de unidad y confraternidad, porque además ahí aparecieron los cuatro con las manos entrelazadas, levantando los brazos y con una sonrisa que se veía sincera, no se veía prefabricada, ¿no? Así que creo que eso. Y el otro aspecto importante es la reunión que sostuvo ayer el presidente Leonel Fernández ya con Danilo Medina, porque también se había creado ciertos rumores, habían creado la impresión, no, el presidente no está interesado en que Danilo Medina pueda primero ser el candidato y después triunfar en las elecciones, y la señal que está mandando es todo lo contrario, es un apoyo total, absoluto, en este caso, a Danilo Medina, que es además lo que puede garantizar la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Así es, Roberto, ¿para cuándo está programado la juramentación ya oficial de candidato? Todavía no. Primero, buenos días. Me da muchísimo gusto volver a compartir con ustedes. Todavía no está programado. Eso hay que decidir cuál es el momento más adecuado, porque no hay prisa con esto. Es decir, la proclamación es un acuerdo entre el candidato y la Comisión Nacional Electoral, que se ponen de acuerdo para escoger el momento más oportuno. Hay que programarlo. No hay prisas en el sentido de que ahora la tarea fundamental es la construcción de los equipos de campaña, porque hasta ahora Danilo había trabajado con equipos provisionales. Y en este trabajo de procura de la unidad partidaria, que era una labor que iba a la par de los esfuerzos por ganar la convención, las primarias, pues Danilo estaba apostando, y lo logró también, de que se creara la posibilidad de que el partido pudiera sustentar a partir de sus estructuras la conducción de la campaña, de que se pudiera volver a lo que fue inicialmente la conducción de campañas mientras Bosch estuvo dirigiendo el partido, que era un partido pequeño. Ahora el desafío es volver a esa estructura de campaña partidaria con una militancia de 2.2 millones. O sea, en aquel momento con Bosch eran 9.000, 14.000 militantes y resultaba en cierto modo fácil o manejable. Ahora el desafío es volver a hacer aquello, ¿verdad?, pero con una estructura de 2.2 millones. Es un gran desafío. La ventaja que tiene esto es que descansen los liderazgos locales del partido y apuntala al partido, cosa que es importante. De modo que ya Danilo lo ha señalado y yo pienso que ese es el camino que se va a desarrollar a partir de este momento. Una cosa que tiene el candidato Danilo Medina en contra en este momento es la crisis económica que afecta el país. Hoy la libra de pollo aparece a 50 pesos, un precio desorbitante. ¿Qué discurso plantea Danilo frente a esa adversidad económica para convencer al pueblo dominicano de que eso no va a seguir así? Sí, yo le voy a responder, don Freddy, pero quisiera referirme un poco a lo que don Mario planteó en su introducción de esta conversación, y es lo siguiente. Danilo ha coronado exitosamente el proceso de renovación en el Partido de la Liberación Dominicana, visto desde un partido que tiene 8 años en el poder y que naturalmente esto produce un desgaste. Entonces el desafío que tenía el Partido de la Liberación Dominicana es cómo articular una renovación partidaria en lo organizativo y también del discurso político.
Ese era el desafío. Y Danilo lo coronó con éxito. O sea, podemos decir que el domingo 26, pues se logró la renovación o la energización de las voluntades partidarias. Y como bien señalaba don Mario, terminó muy gráficamente con la presencia de todos los precandidatos allí expresando su apoyo a Danilo. Y en segundo lugar, el discurso político. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana votó el domingo por oficializar como del partido lo que habían sido las propuestas de campaña de Danilo. Es decir, Danilo tiene la autoridad para representar al partido como su candidato, pero al mismo tiempo de hacerlo bajo su plataforma, o sea, de sus propuestas. Estas ya están oficializadas por el voto de los miembros y miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Eso por un lado. Y en segundo lugar, esto contrasta con el proceso seguido en el PRD. Sí. En el PRD es exactamente lo contrario. Hipólito Mejía es el resultado del fracaso de la apuesta modernizadora y renovadora del PRD. Recordemos que Miguel Vargas, al asumir la presidencia de ese partido y luego lograr la candidatura en el año 2008, entendió de que la imagen del PRD había sido seriamente dañada por la gestión 2000-2004. Y que era preciso, y él tenía investigaciones, nosotros lo sabemos, tenía investigaciones de que era preciso una reingeniería de la imagen. De ahí es que él lanza el proyecto de un nuevo PRD, que no era una idea descabellada, un capricho, sino que se basaba en la percepción y en el sentimiento de los y las PRDistas. Pero problemas de ejecución de Miguel Vargas en la implementación y en la renovación de ese nuevo PRD, pues lo conduce al fracaso. Y es ahí cuando regresa el viejo el mismo PRD encarnado en aquella candidatura de Hipólito Mejía. Quería destacar esto para que se pudiera ver el contraste. Y lo otro, en relación a lo del presidente Fernández, que es presidente del Partido de la Liberación Dominicana y de la República, hay que decir que desde el 30 de octubre del año pasado, el presidente planteó lo que sería su conducta frente al partido y el proceso electoral. Lo que pasa es que poca gente le creyó, porque tenemos la cultura de que todos los políticos son Balaguer, y que Balaguer es el arquetipo de la política que dice una cosa y está haciendo exactamente lo contrario. En el caso del presidente Fernández, si lo vemos, toda la trayectoria que él ha seguido a su manera, porque cada cual tiene su estilo, no genio y figura hasta la sepultura, el presidente Fernández ha venido cumpliendo al pie de la letra, pero al minuto, todo cuanto se comprometió, pública y privadamente, en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que eso es un elemento a destacar. Sí, claro. Lugar a duda. Don Freddy, entonces ahora entro en su pregunta. Y perdóneme toda esta vuelta, pero quería, por la magnífica introducción que hizo don Mario. Danilo lo que está planteando es que hay un choque externo, es decir, los precios de los alimentos, y ya lo decía el nuevo director de la FAO, Graciano, de Brasil, de que no podemos esperar que hay una disminución de los precios de los alimentos. En primer lugar, porque estamos viendo cómo hay un mayor crecimiento de la clase media china y de los hindúes, y por otro lado ha habido problemas de sequías o de inundaciones en países productores agroalimentarios, es decir que los altos precios de los alimentos van a seguir. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Por otro lado, pues tenemos también el choque petrolero. Sí. El choque petrolero. Entonces nosotros no somos un país que podamos, impedir que estos precios afecten nuestra economía, ni de los alimentos ni del petróleo. Entonces la estrategia que plantea Danilo es que debemos elevar los ingresos de la gente. El problema no es establecer controles de precios. El asunto no es pedirle a los productores de pollo que bajen sus precios, porque entonces metemos a la quiebra a los productores de pollo. Un poco, muchas veces, ocurrió en un evento de Danilo en el que había un grupo de ciudadanos que estaban participando junto con productores. Los ciudadanos les tocó el primer turno para hablar y todos pedían control de precios y que bajar el costo de la vida. Y luego hablaron los productores y finalmente habló Danilo y dice: debo decirle lo siguiente, que los productores se sintieron muy mal cuando escucharon la primera parte de las demandas, pidiendo que se bajaran los precios, porque eso los afecta a ellos directamente a su negocio. Sí. Y yo les digo a todos que mi estrategia es elevar los ingresos, para que ellos puedan tener buenos precios de sustentación, sus negocios puedan prosperar y ustedes puedan satisfacer su demanda de alimentos de origen agropecuario. Entonces esa es su propuesta. ¿Cómo, don Freddy? Tenemos que apostar a una creación masiva de empleos.
Si en una familia hay 3 miembros y solo uno está trabajando y logramos que un segundo pueda obtener un empleo, pues estamos duplicando el ingreso de esa familia, ¿verdad? Si podemos mejorar los servicios públicos, claro, esto es una estrategia a mediano y largo plazo, de manera que la clase media tenga la opción de tener una educación pública de calidad, pues naturalmente entonces no habrá ese gasto de bolsillo. Si tenemos una cobertura universal de salud, si logramos que Promese, por ejemplo, no solo Promesecal no solo esté comprando el 30% de los productos farmacéuticos de las instituciones del Estado, sino el 100%, y que las farmacias del pueblo puedan tener una mayor presencia y diversidad, pues estamos bajando el costo de bolsillo, el gasto de bolsillo, perdón, de las familias dominicanas. Entonces yo pienso que la estrategia es por ahí, no por el control de precios, no por las restricciones, no por un mayor peso del Estado de castigo a los productores, sino todo lo contrario, de buscar las maneras que la familia tenga más ingresos. El control de precios lo hubo aquí hace muchos años y eso fracasó. Un disparate. Hubo que levantar los controles de precios. Bueno, lo que hay que buscar es una armonía entre, claro, en este caso, el precio que le sea rentable al productor para que pueda seguir produciendo y al mismo tiempo el ingreso de la gente que también le permita cubrir sus necesidades fundamentales sin agobio, ¿no? Si el 85% de la población gana menos de 30.000 pesos y el 70% gana menos de 10.000 pesos, es lógico que le parezca todo caro. Claro. Roberto, parece interesante conocer cuál es la estrategia que va a utilizar Danilo de ahora en adelante en su campaña para ganarse el favor del pueblo. ¿Va a trabajar con la campaña tradicional de visita al campo, a la ciudad, recorrer caravanas? ¿Va a utilizar los medios de comunicación o va a utilizar las redes sociales? Todo eso, don Freddy. Usted lo resumió, lo indicó muy claro, todo eso. Y Danilo la misma noche del 26 dijo cuál sería su estrategia de campaña. Hasta ahora él había sido exitoso y logró un éxito, logrando unir al Partido de la Liberación Dominicana en torno a un discurso, a unas propuestas. De lo que se trata ahora es de unir al pueblo dominicano para enfrentar no a Hipólito Mejía o al PRD, sino los grandes males sociales. Y la construcción de esa unidad del pueblo dominicano para enfrentar los males sociales, bueno, pues a partir de las propuestas de solución que él ha venido presentando. Entonces hay que hacer de la política pedagogía, como decía Hostos, a través de los medios, de todos los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación masivos, televisión, radio, prensa, pero también del contacto, porque Danilo es un gran conversador y le ha dado mucho éxito poder reunirse con distintos grupos sociales a escucharle y a plantearle lo que es su punto de vista. Entonces vamos a seguir lo que hasta ahora hemos hecho, porque Danilo ha sido un triunfador y Danilo ha tenido mucho éxito. Danilo en este caso siguió la estrategia de trabajar de afuera hacia adentro. Sí, así es. O sea que generalmente la gente hace su trabajo dentro del partido y entonces trata después de captar los votos extrapartidos. Sí. En este caso lo que hizo durante todo este tiempo fue precisamente acercarse a esos sectores que le pueden aportar los votos extrapartidos. Así es. Y que en muchos casos son los que deciden las elecciones, sobre todo cuando están reñidas, ¿no? Danilo construyó la tercera fuerza electoral, déjeme decirle. Es decir, estamos hablando que el sector externo que ha construido Danilo, que le ha adicionado, le ha agregado Danilo al PLD, hoy la tercera fuerza electoral. Son 500.000 personas que no están organizadas en el PLD. Muchos eran votantes del PLD, pero no están organizados en el PLD. De modo que es algo importante, hay que tomarlo en cuenta. Estamos hablando que el universo de votantes el año que viene serán 6.5 millones, probablemente voten entre 4.9 y 5.1 millones. Entonces, si contamos con los 2.2 que están organizados en el Partido de la Liberación Dominicana, más esos 500.000, ya tenemos 2.700.000. De modo que el desafío nuestro es retener esos que ya tenemos, que ya simpatizan, que ya están cerca de nosotros y llevarlos a votar el 20 de mayo. Y los partidos emergentes, porque anteriormente siempre el PLD ha logrado nuclear alrededor de sus candidatos, pues toda una serie de partidos que han ido aportando sufragios y han hecho en ese sentido un aporte bastante significativo. ¿Cuál va a ser en este caso la estrategia que va a seguir Danilo? Sí. ¿Tratar de captar esos partidos? Que ya no son partidos emergentes, yo diría que ya son bateadores designados, ¿no? Porque forman parte del equipo, del juego político, del line-up, ¿no? Ya vieron ustedes que el presidente Fernández, como presidente del partido, que tiene una gran ascendencia sobre ellos y que muchos de ellos proclamaron anteriormente de que
los acuerdos los habían firmado con el presidente Fernández y a él se debían y a él reconocían, pues se reunió con ellos y llegaron a un acuerdo de apoyar al candidato que saliera de las primarias del PLD, salvo la Fuerza Nacional Progresista y la Alianza por la Democracia, porque no por disgusto, no por disgusto con el PLD o disgusto con el presidente, sino porque ellos quieren intentar un camino propio, tratar de tener su propia identidad, cosa que nos parece muy bien. Lo que pasa es que ellos perciben, entienden de que aquí va a haber una segunda vuelta. Yo pienso que es una apreciación equivocada. Yo lo que creo es que, bueno, que deben trillar su camino, ya tenemos el bloque progresista salvo esas dos fuerzas, y creo que en el curso de esta larga campaña electoral, pues, irán entendiendo de que no va a haber una segunda vuelta, y entonces, pues, se integrarán. En la reunión de anoche del presidente Fernández, según cuentan los medios, ¿verdad?, con dos altos dirigentes fundamentales del Partido Reformista, pues, confirma el papel estelar que está jugando el presidente Fernández en la convocatoria, porque miremoslo así, el apartamento del presidente Fernández, el presidente Fernández encabezando un encuentro al que va el candidato ya del Partido de la Liberación Dominicana y que están como invitados los señores del Partido Reformista. Esa es una buena señal. Esa es muy buena señal, ¿no? Ahora, mira, perdón, en la Junta, tú mencionaste el caso que la Junta Central Electoral, que el registro tiene 6 millones y tanto de votantes. 6.5 el año que viene. Sí, pero ya más de un 50% son mujeres. Sí. Ese factor lo van a considerar ustedes a los efectos de nombrar la compañera o el compañero de boleta de Danilo Medina. Yo creo que deben tomar en cuenta ese factor, que el voto de la mujer es importante. Sí, pero no necesariamente llevar una mujer o ser una mujer significa tener un discurso a favor de las mujeres. Claro. Lo importante es tener un discurso a favor de las mujeres, porque y nosotros en nuestras estructuras tenemos una gran participación de las dominicanas. Las dominicanas participan mucho, pero mucho. Y sobre todo en el equipo de Danilo hay compañeras con puestos de mucha responsabilidad y juegan un papel estelar. Eso está fuera de duda. Lo importante es la propuesta de Danilo hacia las mujeres, que las mujeres se sientan que van a tener oportunidades. Yo pienso, me imagino por dónde anda usted, don Mario, en relación a la candidatura vicepresidencial, en relación a la primera dama. Que se ha mencionado mucho. Sí, se ha mencionado mucho y bueno, ella goza de una gran simpatía. Ella tiene una fuerza electoral propia. De modo que es una formidable opción. Lo que Danilo ha dicho, que por favor sí, no es momento. Que lo dejen tranquilito, lo dejen tranquilo, porque la gente se le acerca y le quieren imponer una agenda de que bueno, que tienes que escoger en esta semana, la semana que viene, el mes que viene. Tenemos hasta marzo, Danilo dispone hasta marzo. Entonces él quiere medir, quiere ver, ¿verdad? Claro. Pero definitivamente que sí, que es una formidable candidata, ¿no? Pero también los hay hombres, ¿no? Sí. Que pudieran dar la ayuda decisiva, porque lo fundamental es que el vicepresidente, el candidato, no les reste al candidato a la presidencia, ¿no? ¿No se descarta tampoco un extrapartido? Está descartado un extrapartido, de acuerdo a las declaraciones que dio Danilo hace ya más de un mes. Él decía que siendo los miembros del PLD 2.2 millones, ¿verdad?, era una cantera formidable para encontrar un candidato a la vicepresidencia, que no había que ir fuera. Eso lo dijo hace 2 meses, en ese momento. No creo que sea un criterio de principios nada más, sino de lo que él observaba de la realidad. En ese momento, sí, claro. En ese momento. Pero puede cambiar, no lo sé, es decir, habría que ver, o sea, él está abierto. La ventaja que tiene Danilo, que no lo tiene nuestro adversario, es que todavía le queda por completar la fórmula, el ticket, ¿no? Y ahí puede agregar... Puede maniobrar. Sí, y puede generar unas expectativas también. ¿Qué error de la campaña pasada frente a Hipólito hay que corregir? ¿Qué error cometimos nosotros? Bueno, don Freddy, perdóneme, pero yo no podría revelarle eso, ¿no? Porque en el sentido de que si yo les revelo que cometimos un error, pues ellos pudieran aprovecharlo. Pero en sentido general, yo le diría que nosotros hasta ahora, por las evaluaciones que he escuchado, las cosas funcionaron bien. Pero errores así... Pero es que ahora hay un factor. Digo, usted se refiere error, no rol. No, error. Sí, pero entonces había un factor que no va a estar presente ahora. Y era el liderazgo del presidente Joaquín Balaguer, que ciego, inválido, obtuvo un 25% de votos. Pero quizás yo no entendí bien. Usted dice, ¿qué error cometimos nosotros? Sí. ¿Qué error le de campaña? ¿Qué error de campaña
le impidió obtener el triunfo. Usted dice en el 2000. En la campaña frente a Hipólito. Ah, perdóneme, que no le entendí. Le pido excusa, don Freddy, le pido excusa. Yo pensé que era en esta circunstancia ahora de la campaña. Errores de aquella vez. Bueno, yo más que errores hablaría de circunstancias. Don Mario hablaba de la presencia de Joaquín Balaguer. Yo le diría que también éramos un partido pequeño. Éramos un partido muy pequeño que ya no lo somos. Y yo también pienso que el discurso de Danilo no tenía la madurez. No tenía la madurez que tiene hoy. Porque de las derrotas se aprende más que de las victorias, ¿no? Sí, sí. Y Danilo tiene una gran inteligencia política, una gran experiencia, pero sobre todo tiene un gran corazón. Y cuando usted reúne todas esas cualidades, pues usted tiene la oportunidad de mejorar, de ser una mejor persona y de ser un mejor político. Y todo esto permitió, a partir del año 2000, que Danilo fuera no solamente un mejor político, una mejor persona, sino que tuviera la posibilidad de conectarse mejor con la gente. Y lo que hay es una sintonía fantástica. El hecho, la cualidad que él tiene de saber escuchar, pues le ayudó mucho en esto, ¿no? Entonces yo pienso que Hipólito también era el beneficiario de una deuda que tenía y sentía el pueblo dominicano con el doctor Peña Gómez, porque entendió que nosotros nos habíamos interpuesto entre una voluntad cuasi divina de que el doctor José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República. Y pienso que se la cobró a Danilo. Se la cobró a Danilo en el año 2000. De modo que son circunstancias distintas que nosotros entendemos muy favorables. Además, hay toda una obra de gobierno. Nuestros adversarios dicen que Danilo va a cargar con los errores del gobierno. Eso es verdad, pero también nos vamos a beneficiar de los grandes aciertos y de las grandes conquistas que ha tenido el pueblo dominicano en los gobiernos del PLD, que son mucho más que los errores o las deficiencias que hemos tenido. ¿Qué herramienta utilizar para lograr subir el palo encebado? Bueno, yo pienso que el palo encebado ha sido sustituido por una oportunidad. Yo creo que yo no veo ese palo encebado ya, ¿no? En principio quizás era un espejismo, reflejo de lo que habían sido experiencias anteriores, ¿no? De que la firma con el fondo siempre es algo como un palo encebado para cualquiera, ¿no? Para un gobierno, para un candidato. Pero yo creo que el tal palo encebado fue sustituido por una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De que la economía dominicana se mantenga estable, de que sea un lugar confiable para los inversionistas extranjeros, y yo creo que estamos enviando el mensaje fundamental. Si no hubiésemos firmado con el fondo, si el gobierno no cumple con lo que acuerda y con lo que promete, nuestro país dejaría de ser creíble, dejaría de ser confiable. Recordemos que el gran problema de don Hipólito Mejía no se inició luego de la crisis bancaria. El gran problema del gobierno de Hipólito Mejía comenzó antes de la crisis bancaria, porque se creó un clima de desconfianza, ya los capitales estaban saliendo del país, yéndose del país, y eso generó el gran problema que luego conocimos como crisis bancaria, y nosotros tenemos que evitar eso. Es decir, lo fundamental es la estabilidad, la seguridad, la certidumbre, porque el problema no es que suban los precios, el problema es que se aloquen, se disparen fuera de control. Entonces el gobierno ha logrado mantener ese control, y yo pienso que de aquí a que llegue el proceso electoral del 20 de mayo, las personas habrán apreciado el valor, la significación que ha tenido de que el gobierno haya cumplido con el fondo. Finalmente, y cortito. Sí. ¿Cuál es la principal o la primera actividad masiva de Danilo frente al pueblo? Mañana 30 de junio, recordar el nacimiento de don Juan en La Vega. Danilo va a estar allí, el partido se va a congregar allí para agradecer a don Juan todo lo que ha sido, todo lo que fue su vida, una vida de entrega al servicio del pueblo dominicano, que logró construir los dos principales partidos de la República Dominicana y que es un contén moral, un referente moral del pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias a Roberto Rodríguez Marchena, vocero oficial del licenciado Danilo Medina, ya candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia en las elecciones del próximo 16 de mayo del año 2012.